Biblia en Joel, el libro de Joel en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 28 en adelante. Para seguir dando un repaso, esta plática de hoy es una reflexión o repaso sobre lo que hemos hablado en días pasados respecto a los dones del Espíritu Santo. Las iglesias históricas, las conservadoras, fundamentales, iglesias muy serias de muchos años, creen que es algo nuevo y entonces no lo aceptan, lo rechazan porque no conocen muy bien ese movimiento, se les hace raro y tienen como ciertas reservas para aceptarlo y para llevarlo a la práctica. Entonces lo rechazan, pero hay otras iglesias modernas que a veces no tienen mucha doctrina y caen en errores. Ese es el otro extremo, lo usan sin tener en cuenta las instrucciones, o sea, la doctrina, las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero la verdad es que Jesús viene y esto que se practicaba y se dejó de practicar, se practicaba en la iglesia iniciando en Hechos. Estamos en la misma época de la iglesia de Hechos y se iniciaba con lenguas, con profecía, con discernimiento de espíritus, con revelaciones, milagros, sanidades. Todos estos son dones del Espíritu Santo, son regalos que el Espíritu Santo da a la iglesia para tener una vida donde seamos realmente testigos de Jesús. Y como se dejó de hacer a través del tiempo, Jesús, como en la última recta, ya para que venga, Jesús viene pronto por su iglesia, y estaba profetizado esto, ¿verdad? Desde antes de que Cristo viniera. Y eso es lo que dice Joel. ¿Por qué no nos ponemos de pie para poderlo leer juntos? Y dice Joel 2:28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fíjate bien, estamos hablando de antes de Cristo. Y dice, y profetizarán vuestros hijos. En aquella época solamente un profeta profetizaba. Dice, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Todas estas son las revelaciones que hoy se están viviendo. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas, o sea, no va a haber acepción de personas, ricos, pobres, de cualquiera que se dedique a los trabajos, jefes, subordinados. Sobre los siervos y las siervas derramaré también sobre ellos de mi espíritu en aquellos días. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y poderoso de Jehová. Más bien espantoso, de Jehová. Dice el 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. ¿Cuántos son de ese remanente que él ha llamado? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender lo que Joel profetizó, lo que debemos de hacer ahora, lo que hemos ya enseñado en clases o en cultos pasados, en la doctrina, en la enseñanza, Padre, para poder practicar, Señor, las cosas y llevar a cabo, Señor, lo que la práctica del culto requiere, y no nada más en el culto, sino en nuestra vida, que podamos, Señor, no nada más ser personas que te aceptaron, que tienen al Espíritu Santo, que somos salvos, o personas que tenemos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas, pero también personas que son usadas por el Espíritu Santo en movimientos de manifestaciones poderosas. Padre, ayúdanos a que nuestra iglesia, Señor, nuestra vida cristiana tenga un sentido más vivo, más práctico, Señor, más real en todo lo que hacemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Cuando Jesús vino a bautizarse con Juan el Bautista dijo, yo los bautizo en agua. Cuando el pastor te bautiza en agua. Es algo que se nota, especialmente cuando acabas de salir, porque estás mojado, ¿no? No tiene nada que ver con la migra. Físicamente está uno mojado, entonces te das cuenta que saliste del agua.
que estuviste dentro del agua, y si abrazas al bautizado, ¿verdad? Y tú estás seco, pues te va a mojar, ¿no? Es normal. Cuando alguien tiene al Espíritu Santo adentro, es como cuando se toma un vaso de agua, no se moja por fuera. Pero cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, se te nota también por fuera. Tú puedes ver que has sido bautizado. Y entonces dice, yo te bautizo en agua, la verdad, para arrepentimiento, Mateo 3:11, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Espíritu Santo es el elemento o la persona donde Jesucristo nos introduce. Y podemos ser no nada más llenos, no tenerlo dentro, sino tenerlo por dentro y por fuera. 1 Corintios 12 recomienda en el versículo 1 Pablo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Por lo mismo que Jesús le explicó a aquella mujer de Samaria cuando estaba discutiendo que si vamos a adorar en el templo, que si vamos a hacer este tipo de religión o cómo le hacemos, nosotros tenemos otras costumbres. Y Dios dice, Jesús le dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces es importante este tema porque es el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Es algo de espíritu a espíritu, espíritu de Dios al espíritu humano. Pero también dice que tenemos que adorar no nada más en espíritu, pero en verdad. En verdad quiere decir que tenemos que tener esta doctrina. Y no quiero que se quede en teología, nada más conocimiento que tú tengas, sino que lo lleves a cabo. Seas valiente para llevarlo a cabo, de eso se trata, por eso lo doy a la iglesia. La iglesia, tenemos que practicar nuestro cristianismo. Y la recomendación de Jesús para ser testigo de Cristo era, no te vayas a ir a servirme, ¿no? Como burro sin mecate, bueno, así no dijo Jesús. Pero una vez me mandaron a la tienda, ¿verdad? Y yo era una bala, ¿no? Tenía mucha energía cuando estaba chiquito. Y entonces, ve a la tienda. Y ahí voy saliendo y yo pues ya me regreso. ¿Y a qué voy a ir a la tienda, verdad? No, pues quiero encargarte esto y esto y esto. Ya voy otra vez para afuera y me regreso y, oye, pero dame dinero. Pues sí, pero te vas, ¿verdad? ¿Cómo vas a ir? Así era uno, ¿no? Chiquillo. Y ya que vas corriendo, vas tan distraído que se te olvida lo que ibas a traer, ¿verdad? Nomás te acuerdas que te dijo, y lo que quieras para ti. Pero el Señor no quería que nos pasara eso y dice, no se vayan de Jerusalén, sino que quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo para que puedan ser testigos. Si no, no van a tener dinero, si no, no van a saber qué hacer, si no, no van a ir y no van a saber cómo ser mis testigos, cómo se es testigo. No se vayan de Jerusalén hasta ser investidos del poder del Espíritu Santo. Ellos ya eran salvos. Ellos habían conocido a Jesús. Jesús, cuando se les presenta resucitado, sopla en ellos y dice, recibe el Espíritu Santo. Pero no habían sido bautizados. No es igual tener al Espíritu Santo que ser bautizado dentro del Espíritu Santo. Y entonces los dones del Espíritu Santo se mueven mejor en los bautizados. ¿Por qué? Porque se notan, son manifestaciones fuera de ti. El bautizado manifiesta que fue bautizado. No es una enfermedad como el azúcar. Alguien decía, es que yo tengo azúcar. Y le dice el otro, no se te nota. Dice, pues ni que fuera buñuelo, ¿verdad? Ni que fuera una dona, le puedes decir en inglés para que se entienda. Pero el azúcar no se ve. Y el que es bautizado sí se ve. El que es bautizado en agua se ve mojado. El que es bautizado en el Espíritu manifiesta cosas del Espíritu. ¿Me explico? Sale. Y es por eso que para ser testigos se necesita practicar los dones del Espíritu Santo que expresan el carácter de Dios. Entonces el Espíritu los concede como Él quiere. En el versículo 7 del capítulo 12 del 1 Corintios, dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Y luego viene los 9 dones, los mencionan, el 8, el 9, el 10 y en el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo anda en la iglesia, manifiesta a la iglesia lo que Él quiere y empieza a guiar en lo que hay que cambiar y en lo que hay que dejar y en lo que hay que hacer. Y entonces el Espíritu va y le da un don aquí a una hermana y a otro hermano allá le da 2 y aquí le da uno a otro y así empieza a repartir como Él quiere. Y como cristianos tenemos, como pastor yo tengo la obligación de decirte que tienes que desarrollar el don que Dios te dio. Al menos uno debes de tener. Todos los cristianos tienen al Espíritu Santo. Y cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, esos dones se pueden empezar a manifestar en ti. Tú tienes que checar qué tienes, qué dones tienes y empezar a fluir. Es algo que en tu comunión, en tu oración, en tu búsqueda de Dios y en tu vida práctica lo vas a ir reconociendo, te vas a ir dando cuenta de qué es lo que te dio el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué es importante poner atención a esto? Porque Romanos capítulo 11, versículo 29, dice que los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Había una vez una persona que tenía cierto cargo en la escuela, perdón, en la iglesia, y el Señor lo había llamado a servirle. Pero estaba muy enamorado de ese cargo que decía, no quiero dejar de hacer esto. Y sí es difícil, para mí fue muy difícil dejar aunque usted no lo crea, yo era líder de alabanza. A mí me encantaba esos domingos. Siempre que me tocaba dirigir la alabanza, yo salía a comer a un buen restaurante, generalmente de carne, ¿verdad? Porque yo decía, hay que celebrar. Me encantaba dirigir, pero llegó un momento en que ya fui anciano de la iglesia, ya dejé eso. Y empecé a otras tareas en la iglesia, ¿no? Y ahorita pues ya la falta de práctica y todo eso, ya saco puros cantos del baúl. Si me pongo a dirigir la alabanza ahorita, pues ese de te amo, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Ese yo lo dirigía. ¿Quién sabe? Alguien lo sacó del baúl esta semana. Bueno, qué bueno que desempolvan algunos de los cantos que cantábamos yo y Edwin cuando estábamos chiquitos. Pero qué bonito también ir a lo nuevo, ¿no? Y entonces tienes que responder al llamado. Si yo me quedo como anciano tampoco está bien. Tengo que seguir adelante porque Dios me llamó a ser pastor. Ahora, si Dios te llamó a ti a ser lo que eres y estás en eso, gloria a Dios, dale. Pero lo que te quiero decir con esto es que tú tienes un don. Algunos tienen un llamado. Y un día vamos a estar delante de Dios y todos vamos a responder a esa pregunta que nos va a hacer el Señor. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Y tú no le vas a poder decir, no, pues es que no sabía, Señor. Porque a lo mejor el Señor te va a decir, el 11 de julio del 2019, yo mandé a este pastorcito ahí del norte de México, en Austin, a decirte que pongas atención. Listen, Linda. Listen, ¿ok? Ponga atención a lo que Dios le dio, busque en su interior, porque tiene que trabajar eso, tiene que echarle ganas. No me vayas a salir con que es que estoy cansado, es que yo vengo todos los domingos y entonces yo no puedo ir a los jueves o cosas así. Eso es para otras personas, pero tú no. Si tú eres llamado y si tú tienes dones, tú tienes que funcionar en esos dones. ¿Está cansado? Le tengo buenas noticias, cuando se muera va a descansar. Pero ahorita no es hora. El día tiene 24 horas, hay que echarle ganas, hay que trabajar, hay que demostrar que Dios tiene, que tú tienes a Dios en primer lugar. Y entonces, ¿sabes por qué? Porque los dones no se regresan. O sea, tú no tienes una nota para ir a Walmart y decir, mire, aquí está esto, no lo quiero. Te van a decir, what's wrong with that? Y tú le dices, I don't like it. That's it. Y te lo cambian, ¿verdad? Qué bonito.
Allá en México vas al Walmart y les dices eso y dices, es tu problema, aquí no se regresa el dinero. Claro, ¿verdad? Son los mismos, pero bueno. Este, pero con el Espíritu es peor que en México. No puedes decirle, no, yo no quiero el don, Espíritu. No, tienes que echarle ganas. Si el Espíritu te lo dio, es para que tú lo pongas a trabajar. No es como que si Dios te lo dio, que San Pedro te lo bendiga, no. Si Dios te lo dio, tú lo tienes que poner a trabajar. Y que el don y el llamamiento de Dios es irrevocable, dice Romanos 11:29, no se puede regresar, no se puede devolver, no se puede renunciar a él. Por lo tanto, el que lo tenga dará cuentas de cómo y cómo lo usó. Aunque el Espíritu Santo, fíjate bien, es el que fluye a través de los dones que te da, tú eres el instrumento, pero no cualquier instrumento, tú tienes que estar dispuesto. Cuando yo agarro un instrumento, la guitarra, aunque no quiera, yo la agarro y la toco. No es como que la guitarra, no hombre, no tengo ganas ahorita de tocar. Vino un niño y me echó pretzels adentro y ahorita no tengo buen sonido. ¿Verdad que no? No, toca con todo y pretzels. Sí, porque así estaba la guitarra de uno de mis yernos, ahora que tienen tantos niños. Y entonces qué bonito, ¿no? Cuando ahora yo me acuerdo de lo que hacían mis hijos y están pagando todo. Fíjate cómo el Señor dice la verdad, todo lo que siembras. Pero bueno, el instrumento tiene que estar dispuesto, no es como que ahora sí y después no. Tú tienes que estar dispuesto. El Espíritu Santo quiere fluir y si tú lo haces bien, porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas. No digas no puedo, no digas no quiero, no digas no tengo ganas. Tú puedes, todos somos por igual personas cristianas que tienen algún don que el Espíritu Santo, que es Dios, sabe todo, sabe por qué te lo dio y sabe que tú lo puedes usar. Podríamos ser usados para edificar a la iglesia a través de ese don. ¿Cuál de los 9 es? No sé. O cómo fluye, no nada más hay 9, hay infinidad de maneras de que fluyen esos 9 dones. Entonces, pero hay que edificar a la iglesia, siempre es para exhortación, edificación o consolación de la iglesia. Pero si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Si tú tienes un don, a lo mejor Dios a la vuelta de un tiempo de usarlo te da 2, o te da 3, o te puede dar hasta 9. Pero no es el espiritual el que tiene dones, no lo confundas, es el que es fiel. Puede haber una persona que es bien carnalona y tiene dones, ¿por qué? Pues porque fluyen los dones. Y una persona que es muy espiritual y que siempre está orando y todo, pero es muy cobarde, no habla, no quiere meterse en broncas, no quiere decir, ay no, ¿qué van a decir? Que yo quiero salir en la foto, no digo nada, y no lo usa y está mal también. Entonces tenemos que ser humildes, y ser humildes no quiere decir tener un bajo concepto de mí, sino quiere decir tener un concepto correcto de ti, para poder ser usado como Dios quiere que seas usado. Es que yo siento que no puedo porque yo estoy en pecado. Ah, bueno, pues deja de pecar. ¿Sabes cómo hacer las cosas? Hazlas bien. ¿No sabes que estás en pecado? Pues fluye. En el camino Dios nos está perfeccionando a todos, ¿no? Así es de que, así es, los dones son del Espíritu, pero tú tienes que estar dispuesto para que el Espíritu Santo te use en esos regalos que no son para ti. Como muchas veces viene una hermana el domingo, ay pastor, yo, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Bien preocupada. Es que toda la predicación que usted dijo, yo la recibí anoche. Y yo le iba a decir empezando el culto, pero no le dije. Le digo, pues shame on you, como dicen los gringos, ¿no? Porque no es tuyo eso, es de Dios, es de la iglesia. Y si tú me hubieras dicho, yo voy más seguro a dar la predicación. Pero qué bueno que me dices, cuando menos hay confirmación de que todo fue de Dios. Y qué bonito cuando nos dejamos usar. Pero Dios nos está enseñando a ser canales de bendición. Acuérdate que don se traduce de la palabra griega carisma, y carisma quiere decir gift, regalo, don. Y estos están mencionados del 8 al 10, dice 1 Corintios 12,
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, el cuarto, a otros el hacer milagros, a otro profecía, número 6, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esos son los 9 dones sobrenaturales. Son 9 y los dividimos en 3 categorías. Ya vimos las primeras 2, la categoría de dones de revelación, en principio. Número 1, los dones de revelación. Número 2, los dones de inspiración. Y estamos por empezar, nomás que hoy toca repaso, los dones de poder. Los dones de revelación, para empezar, son dones que el Señor revela. Por eso se llaman de revelación y hay 3 tipos de dones: discernimiento de espíritus, conocimiento y palabra de sabiduría. Los dones de inspiración son dones que Dios inspira y eso vamos a explicarlo un poquito hoy. Por ejemplo, puedes tener, ya dijimos, 1, 2 o 9 y se manifiesta el don a veces una vez, pero tenemos que estar dispuestos para que en la práctica tú te conviertas en ese canal de bendición. Viendo los primeros, que se llaman dones de revelación, el primero de ellos es palabra de sabiduría, ¿no? La palabra de sabiduría es la manifestación que se da de repente a alguien, que fluye en una sabiduría que se nota que no es de él, no es una sabiduría humana y puede resolver situaciones que rebasan a uno en su capacidad, como en el momento que el Señor le dio sabiduría a Salomón, impresionaba a todos con sus maneras de resolver las situaciones, ¿no? En el caso de aquel que traigan una espada, vamos a partir este niño en 2, imagínate. Y solamente era la manera de sabia de descubrir a la verdadera mamá, porque no había pruebas de ADN. Eran un poquito más rústicos los métodos, ¿no? Una espada. Pero era la sabiduría de Dios fluyendo. El Señor Jesús prometió que tú no tendrías por qué meterte en problemas cuando eras buen cristiano. Si fueres buen cristiano, dice Lucas capítulo 12 en el versículo 11, que la sabiduría de Dios fluiría en ti. Por eso es que tenemos que buscar siempre al Señor y trabajar en la práctica de los dones del Espíritu Santo. Dice, cuando los traigan a las sinagogas y ante los magistrados, las autoridades, no te preocupes por lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo les va a enseñar, dice el versículo 12, en la misma hora lo que debas de decir. Va a fluir sabiduría. No tienes que tener un problema si te llevan ante las autoridades. Claro, si te robaste algo, sí tienes que tener preocupación. Pero por ser cristiano, no te preocupes. El Espíritu Santo te va a dar, pero busca fluir en las cosas de Dios, en los dones del Espíritu. Cuando Jesús dijo sobre el tributo, estaba en un problema. Si respondía a una cosa, iba a tener un problema; si respondía a otra, iba a tener broncas con el IRS o con aquellos romanos que cobraban impuestos. Y pues la palabra de sabiduría fluyó en Jesús y dijo, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y ya se calmaron. Venían a atacarlo, dice, denle al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. O sea, salió adelante muy bien con la situación porque fluyó la palabra de sabiduría y dejó asombrados a sus enemigos, ¿no? En el segundo, inciso B, la palabra de ciencia o de conocimiento, ciencia es conocer. Es precisamente un conocer algo de Dios. El Espíritu Santo lo dice a nuestro espíritu y nuestro Espíritu Santo está en nuestro espíritu en comunión, pero a veces nosotros no oímos a nuestro espíritu. El espíritu nuestro sabe cosas que el Espíritu le dijo, pero nuestra mente espiritual nos empieza a decir cosas que de repente vienen, no sé, sentires, pensamientos, ocurrencias. No sabes cómo te va a hablar el Señor, pero tienes que estar atento. El caso es que palabra de ciencia es que el Espíritu empieza a revelar lo desconocido, alguien que nadie puede por medios naturales saber.
pero que en la mente de Dios está y el Espíritu Santo se lo transmite a tu espíritu. Pero Dios no es chismoso, no es para destruir a nadie, ¿no? Había personas que cuando veían un profeta se escondían porque andaban medio chuecas, ¿no? En pecado, quiero decir, no que caminaban mal, sino que estaban en pecado y entonces se escondían porque el profeta le iba a ver. No, aunque te escondas, si Dios quiere revelar algo, lo revela, pero generalmente o no generalmente, siempre es para edificación, para construir, para edificar, no para destruir. Y eso lo hace el Señor por amor. Los profetas también lo tienen, ¿verdad? Pero no todos los que lo tienen es profeta. Cuando Jesús dice a la samaritana, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pues no era para destruirla, sin embargo fue algo que sorprendió tanto a la mujer. Pero fíjate el resultado, al final la mujer fue al pueblo de donde vivía ella y le dice a todos, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y después todos creyeron en Jesús, ¿no? Entonces, ese es el resultado de ese conocer de Dios, no es para destruir. En el caso de Ananías y Zafira, ellos planearon algo en secreto. Y cuando el Espíritu Santo los descubrió en la iglesia, ellos murieron, pero no murieron porque los mató el Espíritu, ni los mató Pedro. Los mató el juicio que cayó sobre ellos por el pecado que tenían ellos. Sin embargo, el don de revelación, de conocimiento que fluyó en Pedro, sirvió para que todo mundo pudiera entender y darle gloria a Dios. Y también recapacitar en no hacer nunca eso. Que es el qué dirán, ¿verdad? Ten cuidado con el qué dirán, habla mucho de que tú eres tu Dios. Y necesitamos ser humildes, no necesitas. El problema es que Ananías y Zafira querían quedar bien, porque todo el mundo estaba vendiendo cosas y vendían un rancho y traían el dinero y lo ofrecían. Y Ananías y Zafira vendieron su terreno y trajeron la mitad del dinero o menos, no sé cuánto o más. El caso es que dijeron que era todo lo que había recibido de la venta y nadie le había pedido que vendiera nada, pero ellos querían apantallar, ¿no? Querían aparentar. Y eso es lo malo. Pero el Señor usa el don para gloria de Él. Tu vida debe de ser para gloria de Dios y será para gloria de Dios. Lo que tienes que pedirle es que tú en el darle la gloria a Dios vayas del lado correcto. Para que no digan, ay, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor se manifestó. Sí, lo entendimos en Ananías y Zafira, ellos estaban en pecado. Qué feo que des la gloria de Dios con tu vida así. Por eso tenemos que orar para dar la gloria de Dios no como Faraón, sino como Moisés. You got it? Así es lo que... Bueno, número 3, o inciso C, el discernimiento de espíritus. Ese es el siguiente don de los de revelación. Y ese se usa mucho en guerra espiritual. Con él podemos entender qué espíritu se está moviendo, qué espíritu está influyendo en cierta situación, está moviéndose en los aires, porque hay opresión, porque hay personas diciendo esto. Y te das cuenta que no son las personas, sino que están siendo manipuladas. En estos últimos tiempos se va a manifestar toda clase de espíritu inmundo porque viene Jesús y se va a acrecentar la maldad. Se va a poner más difícil, se va a poner más feo. Eso es normal. Va a ser como en los tiempos de Noé o como Sodoma y Gomorra. Pero tú no tienes que tener preocupación, tú tienes que buscar a Dios porque tú vas a estar guardado, cuidado bajo la cobertura de Dios. En medio de esa situación, el Señor te da a entender qué espíritu se está moviendo, porque siempre se han movido, pero se va a empezar a mover más fuerte. En el caso de Pedro, dice Mateo 16, 22, que una vez cuando Jesús dijo que iba a ir a la cruz, Pedro se le acercó y comenzó a decirle que no te acontezca esto, Señor, te puede hacer daño. O sea, no vayas a la cruz. Pero él volviéndose le dijo a Pedro le dijo, ¿a quién? Dice el 23, pero él volviéndose le dijo a Satanás. ¿Así dice? ¿Ya que no?
¿A quién le dijo? ¿Sí está ahí? Entonces, el versículo 23, con razón nadie me contesta. A ver, vamos a poner el 23. Dice, pero él volviéndose le dijo a Satanás, así dice, ¿verdad que no? ¿A quién le dijo? ¿Y qué le dijo? Quítate de mí, Satanás. Está terrible. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús supo que era Satanás, estaba en Pedro y lo pudo reprender. Quería evitar que fuera a la cruz. ¿Qué pasa si Jesús no va a la cruz? Entonces tú vas al infierno y yo. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bonito que fluya el don y que haya un discernimiento de espíritus. Unos pueden decir, no, es que Jesús conocía porque él era Dios. No, sí era Dios, pero no conocía porque era Dios. Acuérdate que Jesús se despojó de sus atributos y vino a vivir como tú y como yo y se guiaba por el Espíritu Santo cuando estaba en la tierra. Es por eso que nosotros podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo, porque tenemos el mismo Espíritu. En realidad no eres tú, es el Espíritu que está en ti. Ahora que si la riegas, sí eres tú. Pero solo con los dones en función podemos nosotros lograr la gran comisión, ¿no? Por eso le dijo Jesús, no te vayas a ser testigo mío, no vas a poder. Quédate en Jerusalén hasta que venga el Espíritu y entonces me vas a ser testigo. ¿Por qué? Porque ya se los había dicho en Marcos 16:15, cuando les dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a predicar? ¿Cómo van a saber que ustedes son cristianos? ¿Cómo van a saber que Dios está en ti? Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuáles señales habla? Puro fluir del don del Espíritu Santo. En mi nombre echarán fuera demonios. Discernimiento de espíritus, conocimiento, revelación, hablarán nuevas lenguas, el Espíritu Santo dando lenguas, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, no nada más esas lenguas para una administración personal, sino las lenguas para manifestar el don. Tomarán en las manos serpientes, bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Son los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que viene en la gran comisión, así se hace la gran comisión. Y son de bendición, son para vivir en victoria y son para hacer la gran comisión. El número 2, el segundo grupo de 3 dones, es el grupo de los dones de inspiración. ¿Por qué se llaman de inspiración? Porque el Espíritu inspira a alguien en el culto público. Estos sí, estos de inspiración son en el culto, ¿verdad? Los otros puede haber discernimiento de espíritus en cuando estás orando, cuando estás en la casa, pero es para la iglesia, ¿no? Tú eres la iglesia. Y los de inspiración son profecía, géneros de lenguas, el don de géneros de lenguas en plural, y el don de interpretación de lenguas. Y esta segunda categoría de 3 de 9 también son llamados vocálicos, porque si no hay voz, no hay don. Se tiene que levantar la voz. Por ahí alguien muy moderno me escribe textos, lo checamos, se lo mando al que está dirigiendo y entonces ya fluye el don, pero hay voz. Qué bonito cuando se avienta usted sin checar ahí, aviéntese al cabo que aquí lo checamos en el camino, ¿verdad? El don de profecía es eso, levantar la voz, es el primer don. Y hay mucha confusión en el don de profecía porque hay muchos conceptos proféticos que se confunden, ¿no? Por ejemplo, profecía en realidad lo que quiere decir no es interpretar, predecir el futuro como muchos piensan. Profecía es hablar de la mente de Dios. Y obviamente la mente de Dios conoce cosas del futuro y a veces tiene eso, pero no siempre es eso. No es tampoco predicar, aunque predicar también es parecido a hablar de la mente de Dios. Y tenemos que entender, para esto utilizamos una sola predicación para ver los diferentes detalles, que el profeta del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, ¿no?
La palabra profética es otro concepto que tiene que ver con cosas especiales y predictivas, pero no es el don de profecía. El don de profecía es cuando el Espíritu Santo inspira a un creyente bautizado en el Espíritu Santo a dar un mensaje de Dios en el idioma que la gente, que la audiencia entiende, para que pueda ser transmitido claramente al público, y puede ser durante la oración, durante la alabanza, durante la adoración. En un momento en que el líder empieza a entender que Dios está hablando, el líder le dice a los músicos que le bajen o que se callen, depende de cómo se oiga. Pero cuando alguien empieza, oh Señor te amo, y empieza casi la persona está orando, ¿verdad? Entonces el líder de alabanza lo que tiene que hacer es seguir adelante, porque no queremos oír a alguien adorar, queremos adorar todos, ¿no? Así es como es. 1 Corintios 14 habla de cómo opera el don, estos dones, y cómo es en la iglesia el don de profecía, el de género de lenguas y de interpretación de lenguas. Dice en el 14, 1 Corintios 14, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, pues no habla a los hombres, sino a Dios, y nadie le entendemos de los que está aquí, pero está hablando por el Espíritu misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ese sí le entiendo, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, que bueno, que oren en lenguas. Si alguien fue bautizado recientemente, siga orando en lenguas, no dejes de orar en lenguas, practícalo. Cuando estés en tu casa, si estás solo, de preferencia, porque si no van a decir, este cuate qué dice, ¿verdad? O en el trabajo, a alguien lo corrieron alguna vez y estaba muy feliz porque lo corrieron por Dios, según él, porque estaba en un call center y entonces él contestaba y empezaba a hablar en lenguas y todo. Pues claro que lo corrieron. Estaba confundido, él no tenía que hacer eso. Tenemos que ser ordenados, saber dónde hacerlo. Y muchos de ustedes piensan a lo mejor que yo no hablo en lenguas, porque a lo mejor nunca me han oído hablar en lenguas. Pero es que yo no vengo aquí a hablar en lenguas, yo vengo a hablar en español para que me entiendan. ¿No? Es normal. Y es lo que dice Pablo aquí. Entonces quedamos de que profecía es hablar de la mente de Dios, y cuando hay el género de lenguas interpretado, esos dos dones, es igual a el don de profecía, ¿verdad? El resultado es el mismo. Hablábamos ya de esto. Entonces, entrando en el don de género de lenguas, es difícil entender este don si tú no has sido bautizado. Si tú nunca has hablado en lenguas, pues obviamente te voy a hablar de cosas que no entiendes porque nunca lo has hecho. Es difícil, ¿verdad? Pero si tú ya hablas en lenguas, a lo mejor te has fijado que cuando tú oras hay una lengua más o menos en la que tú hablas. Tú reconoces los sonidos. Pero hay gente que empieza de repente a hablar en diferentes idiomas y lo notas porque cualquiera sabe si un chino está hablando, que está hablando chino, y cuando habla italiano, pues es diferente, ¿no? Y entonces en las lenguas es parecido, el género de lenguas es precisamente hablar diferentes lenguas, y cuando se es bautizado en el Espíritu Santo, tú me vas a entender. Dice el 14:14, 1 Corintios 14:14, dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora y mi entendimiento queda sin fruto. El Espíritu Santo usa nuestro espíritu humano y lo llena y pasa por el alma y sale y fluye y se manifiesta y empiezas a hablar en lenguas, pero no quiere decir que sea el don de género de lenguas, puedes estar orando también. Acuérdate que dice el 37, 1 Corintios 14, en el 37 empieza a dar más instrucción Pablo, el Señor. Dice, si alguno se cree profeta, espiritual, tiene que reconocer que lo que le estoy diciendo son mandamientos de Dios. Mas el que ignora, ignore. O sea, si quieres reconocer, reconoce. Si no, pues allá tú, ¿no? Así que, hermanos, procura profetizar y no impidas hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, qué bonito, cuando profetizas, todos se callan, y cuando alguien habla en lenguas, todos pueden adorar con él.
Dice el 4, 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que estas lenguas las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si las interpreta, entonces es como profetizar. Ahí no es mayor, sino es igual. Entonces, el hablar en lenguas no es el don de género de lenguas, pero el que habla en lenguas sabe cuando es ese fluir y puede levantar la voz, o puede levantarla en español. Si la levanta en el idioma que hablamos, pues entonces es una profecía. Si la habla en género de lenguas, entonces necesitamos que sea interpretada. Y esa persona que habló, si no está seguro, mejor dice que se calle. El 15 dice, 1 Corintios 14:15 dice, que pues oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Entonces, orar en lenguas es esa parte de la oración, del cántico, de la adoración mía en el espíritu, y puede ser para mí, para mi culto personal, o hacerlo en el culto a un nivel correcto de voz, pero es tu comunión con Dios, la comunión personal. Pero cuando viene el género de lenguas, hay que identificarlo, tú lo vas a saber, levantas la voz y esa persona tiene que interpretarlo. Y ya viene el tercer don y último, dice el don de interpretación de lenguas. Es el don que complementa al de géneros de lenguas y es la manifestación sobrenatural del Espíritu mediante la cual se trae un mensaje divino en el idioma interpretado, pero no es traducción. No es que esté entendiendo las lenguas o algo así, sino que viene la inspiración otra vez y fluyes y empiezas a hablar. Lo que resulta es parecido a lo de profecía. Es un mensaje de edificación, consolación o interpretación. Si no hay presente quien puede interpretar las lenguas, entonces es responsabilidad del que dio el género de lenguas el buscar interpretarlas. Pero tampoco puedes forzar al Espíritu Santo, y entonces en la práctica se tendrá la persona que lo tenga que educar y que entender, pero vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces debes de pedirlo, dice el que no tenga interpretación, pídalas, ¿verdad? Eso se pide también. Señor, me diste género de lenguas, pero de nada sirve si no hay otro. Dame la interpretación, por favor. Y el Señor, el Espíritu Santo lo va a hacer. Puede ser que se lo dio a alguien más y ese alguien más tiene que fluir, pero si no se avienta, a lo mejor te lo da a ti. 1 Corintios 14:26 dice que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, por turno, y otro interprete, o uno interprete. Si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. No está hablando del ministerio, está hablando de los que tienen el don. Y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. ¿Se fijan cómo es en orden? No es que el Espíritu me toma y ay, no me podía callar, pastor. No, cállese la boca. O sea, dele chance a otro. Y va a ser bonito en el nombre de Jesús que estemos dispuestos, que seamos una iglesia que fluye, que seamos una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo. Y dice el 32, y los espíritus de los profetas, por eso digo que se puede, están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, hermanos, los dones de revelación son estos: conocimiento, discernimiento de espíritus y palabra de sabiduría. Los dones de inspiración es profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Ahí van 6, ¿no?
Son manifestaciones del Espíritu para cuidar la iglesia, dar mensajes que se edifiquen, que se consuelen, que se ministren, exhorten, y todo para la gloria de Dios. La vida cristiana activa es donde podemos ver la manifestación de Dios por la revelación del Señor y el fluir del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude para entenderlo, para practicarlo, que sea algo bonito. No acostumbro a dar clases en la hora del culto, pero bueno, que sirva esto para que todos nos pongamos atentos a la voz del Espíritu Santo y podamos fluir. Todo esto, no se enoje si va a ser juzgado, porque tiene que ser juzgado por las autoridades, por los ancianos, por el pastor, pero debemos fluir en esos dones. No importa quién seas, el sexo, la edad, cuánto tienes de convertido, no sé, o sea, el Espíritu Santo se lo puede dar a cualquiera. Qué bonito que podamos practicarlo. Y el Espíritu Santo es la persona que nos conecta con Jesús y con Dios. Por eso es tan importante que estemos atentos. Nuestro espíritu es la parte que conecta, la parte humana que nos conecta, que conecta mi cuerpo, mi mente, mi alma al Espíritu de Dios, ¿no? Si no fuera por ahí, pues no podría llegar a Dios. Entonces, si Dios quiere, el próximo domingo, si estamos todavía aquí, el Señor no nos ha venido a llevar, pues vamos a ver la tercera y última clasificación de los dones, que son los dones de poder: fe, milagros y sanidades. ¿Qué les parece? Pues vamos a fluir en el nombre de Jesús, a estar siempre atentos cuando haya una oportunidad, que el Señor te hable, que venga palabra, y sé valiente y levanta tu voz. Nadie te va a juzgar. Lo que vas a decir lo vamos a juzgar, pero a ti no. Así es de que el Señor nos use a todos. Amén. Vamos a ponernos de pie para despedirnos con un canto. Alguien que le ayude a Ivy para eso del canto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar, Señor, sobre cómo es nuestro cristianismo, en qué consiste la parte práctica de nuestro cristianismo, Señor, que no es solamente teoría, sino que tú quieres que fluyamos. ¿Cómo quieres que fluyamos? ¿Cómo quieres demostrar que estás con nosotros y que seamos valientes para sentirlo, para hacerlo nuestro, Señor, y para transmitirlo a través de unas prácticas que son bíblicas y que son para tu gloria y tu honra, Señor? En el nombre de Jesús yo reprendo toda incredulidad, reprendo todo lo que está deteniendo el fluir de los dones en una iglesia poderosa, avivada, Señor, que está decidiendo, Señor, encenderse en el fuego que tú le has dado, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros les des la sabiduría, Señor, para que entiendan que no tenemos que esperar un avivamiento, que nosotros ya estamos listos para hacer el avivamiento, Padre, y que tú lo quieres hacer. En nombre de Jesús podamos movernos para tu gloria y tu honra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya.